El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas, relampagueantes. De pronto se aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que esperaban en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. El día de hoy, en el Evangelio se nos recuerda lo que se llama la transfiguración del Señor. Fue lo siguiente: Él llamó a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Llamó al que iba a ser el representante de Él aquí en la tierra, Pedro. Llamó a Santiago, que era el primero que iba a morir mártir. Y llamó a Juan, que era el que iba a escribir el Evangelio más profundo de todos los demás, porque Juan había estado en la presencia del Señor en ese momento de la transfiguración del Señor. Nunca lo habían visto así. Lo veían como un hombre normal, corriente, hacía milagros, tenía poder, pero nunca lo habían visto transfigurado, como un adelanto del cielo. Por eso ellos quedaron pasmados en este momento. Y lo único que se le ocurrió a Pedro decirle: Señor, hagamos aquí 3 chozos y nos quedamos. Don Pedro le dijo: Señor, ahora tienen que bajar. Es decir, ya tuvieron esa experiencia espiritual para que la compartan con los demás, pero para eso hay que bajar. Es decir, les falta mucho. También ustedes van a morir en una cruz. Pedro murió en una cruz, pero él pidió que lo pusieran con la cabeza hacia abajo, porque no era digno de morir como Jesús. Y se lo cumplieron. Por eso en las estampas a Pedro lo vemos con la cabeza hacia abajo en una cruz. Este pasaje es muy interesante, estimados hermanos. Lo llamamos la transfiguración del Señor. Por primera vez en su vida, 3 apóstoles nada más vieron al Señor como lo iban a ver en la plenitud, en el cielo, un adelanto del cielo. Y por eso no sabían ni qué decir, y lo único que se le ocurrió a Pedro es decir: hagamos 3 chozas aquí y nos quedamos, Señor. No, Pedro, ahora tienen que bajar. Ya tuvieron esa experiencia espiritual, ahora tienen que bajar para compartirla con los demás. Estimados hermanos, nosotros no vemos a Jesús físicamente, espiritualmente sí. En la oración es un momento en que oímos de manera especial la voz de Dios y Él escucha nuestra voz. Pero debe ser una oración de fe. Con nosotros tenemos ese peligro,
Muchas veces venimos a la iglesia por costumbre los domingos, pero resulta que para tener esta transfiguración hay que tener fe. Si uno no tiene fe, pues viene a la iglesia y sale como entró. Pero si tiene fe, el Señor, sobre todo en el momento de la comunión quiere decir común unión con Dios, pues nos va a dar alguna experiencia. No esperamos tener experiencia como Santa Teresa de Jesús, como otros santos que tuvieron visiones, sino tener una experiencia espiritual. Ir a la iglesia es como subir a un monte, porque ahí en el monte el Señor les habló a los discípulos y se transfiguró. Cada vez que venimos a la iglesia, sobre todo el día domingo, que es un día especial de la semana junto al Señor, pues el Señor se manifiesta en alguna forma. Él a cada uno de nosotros el día de hoy nos va a dar una manifestación. Si alguno vino muy materialmente y durante la misa no se convierte, pues va a salir como entró. Pero todos los que hacemos algún esfuerzo, pedimos perdón, pedimos al Señor que se manifieste, alguna señal nos va a dar y eso nos va a fortalecer para vivir nuestra semana de trabajo y volver el domingo siguiente esperando tener alguna manifestación especial del Señor en la iglesia. Por eso subimos a la iglesia. Se supone que la iglesia está en alta, subimos. A veces cuesta, viven lejos, hay que tomar camioneta, hay dificultades, pero es que venimos con una ilusión. En la iglesia el Señor se manifiesta. Él lo prometió. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Nosotros somos más de 2 o 3 y estamos reunidos en nombre del Señor. El Señor ha prometido a cada uno que nos va a dar una experiencia espiritual especial, porque hemos subido a la montaña, como los apóstoles. Ellos no sabían lo que les iba a pasar. Subieron con Jesús y de pronto van viendo aquello y lo único que se le ocurrió a Pedro decirle: Señor, hagamos 3 chozas de campaña y nos quedamos aquí. No, Pedro, ahora tienen que bajar. Nosotros también, Señor, qué bonito aquí en la iglesia, estamos orando, escuchamos la predicación, vamos a comulgar, me quiero quedar aquí. No, hijo, te toca bajar al trabajo de todos los días, pero con ilusión que el domingo próximo vas a volver a subir al monte con toda la comunidad. Y se cumple lo que dijo el Señor: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. En este momento se está cumpliendo la promesa del Señor. A cada uno nos prometió darnos una experiencia espiritual. Si ponemos de nuestra parte el poquito o mucho de fe que tengamos, el Señor nos dice: yo me voy a manifestar. Ustedes no van a volver lo mismo que entraron aquí a la iglesia, van a tener una presencia viva. Y como a San Pedro se les va a ocurrir decir: Señor, yo me quiero quedar. No, te toca bajar. Allá es tu trabajo, en tu casa, en la sociedad en que vives. Allá tienes que brillar en medio de la oscuridad. Y tienes que repetir la palabra de Dios, porque es la única que salva, que abre la mente, el corazón para la salvación. Así es que nosotros, estimados hermanos, simbólicamente hemos subido el día de hoy para llegar a la iglesia, porque tenemos la ilusión de que el Señor nos va a regalar a cada uno alguna manifestación, una iluminación. Teníamos un problema y nos va a iluminar. Teníamos cansancio espiritual, Él va a levantar el espíritu. Alguna profecía nos va a venir, la lectura de la palabra de Dios, algo nos va a decir a cada uno. Así es que no vamos a bajar lo mismo que subimos. Además, sabemos que junto a nosotros está la Virgen María, está San José.
algunos de los santos de nuestra devoción, San Juan Bosco, por ejemplo, todos ellos nos están acompañando, así como los apóstoles acompañaban a los demás. Y todos nosotros debemos tener la experiencia de Pedro y decir, Señor, yo me quiero quedar aquí. Y el Señor nos dijo, todavía no, te toca bajar, te toca dar ejemplo, te toca brillar, te toca llevar la palabra de Dios y un día vas a venir para quedarte definitivamente conmigo en el cielo. Hermanos, esta debe ser la ilusión de cada uno el día de hoy. Nos están acompañando de manera especial el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de abrir la mente y el corazón para ser iluminados por el Señor. Nos está acompañando la Madre del Señor, María Auxiliadora. Nos está auxiliando en nuestro paso por este mundo. Así es que démosle gracias a Dios. Cuando cantemos es una oración de alabanza para llegar a ese momento sagrado de la común unión en la Eucaristía. Lo normal de un cristiano al ir a misa es comulgar. Lo único que nos impide comulgar es un pecado grave. Si no tenemos pecado grave, nos arrepentimos de los pecados que llamamos veniales, que no son graves, y podemos comulgar. La comunión misma nos purifica, nos santifica. Que ninguno se vaya a quedar sin comulgar por escrúpulos, por cualquier cosita que le haya pasado. No, solo un pecado grave nos puede impedir. Y para eso previamente hay que confesarse solo cuando hay un pecado grave para poder comulgar. Le damos gracias al Señor por esta subida que hemos tenido el día de hoy. Y le pedimos como los apóstoles, Señor, así como ellos te manifestaste de alguna forma, manifiéstate el día de hoy a cada uno en alguna forma.